quitar esta tensión amigo o enemigos. No hay una forma virtuosa de encontrar una solución institucional al problema del despliegue de las Fuerzas Armadas si seguimos entendiendo el problema como una oposición entre ciudadanos y militares, entre derechos humanos y represión. Las Fuerzas Armadas son una institución de la República que, como toda institución de la República, debe tener sus marcos de actuación definidos en ley. Y de lo que se trata esta decisión de política pública es definir los rieles de actuación legislativa de una institución esencial que está cumpliendo una misión que, por cierto, no pidieron y que por razones de necesidad el Estado mexicano les ha solicitado. Y en primer lugar, lo primero que hay que decir es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas diferentes a la defensa exterior o la seguridad nacional no es nueva. No empezó, como se suele afirmar regularmente, en el 2006. Desde los años 40, las Fuerzas Armadas participan en tareas de erradicación de cultivos. En los años 60 y 70 participaron fundamentalmente en el combate al narcotráfico, 80s y 90 realizaban funciones de auxilio a las instituciones civiles, por ejemplo, para la captura de delincuentes, para el resguardo de instalaciones estratégicas, generaban inteligencia para delitos federales como por ejemplo terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, participaron por ejemplo en la captura y la aplicación de órdenes de aprehensión. Muchos de los mandos militares terminaron encabezando instituciones civiles de procuración de justicia o bien de investigación delictiva. En los años 2000, a partir, por ejemplo, de la Operación México Seguro, las Fuerzas Armadas iniciaron un despliegue para pacificar ciertos territorios de manera temporal y ciertamente a partir de 2006 las Fuerzas Armadas sustituyeron en buena medida a las instituciones de seguridad pública, especialmente a las locales, por 4 razones. La primera, la debilidad crónica y también la captura de las instituciones de seguridad por parte de los criminales. En segundo lugar, la ausencia de un cuerpo nacional de naturaleza civil que pudiera suplir la debilidad local. Para 2006 había cerca de 12,000 elementos federales en el país, la gran mayoría desplegadas en carreteras federales y en instalaciones estratégicas. Hoy tenemos cerca de 48,000 policías federales entre la Policía Federal y la Gendarmería. En tercer lugar, el aumento de la violencia dada la expansión territorial del crimen organizado y la diversificación de su modelo de negocios. Los criminales mudaron del trasiego simple de drogas a un modelo de crimen extractivo de rentas y por tanto la violencia se convirtió en su principal materia prima. En cuarto lugar, un conjunto de aceleradores de violencia, por ejemplo, variaciones del precio de algunas de las drogas, destacadamente la cocaína y la heroína, el blindaje de la frontera después del 11 de septiembre de 2001, el aumento gradual de la expulsión de migrantes en la frontera, el levantamiento de la provisión de armas de asalto en los Estados Unidos y un largo etcétera, que provocaron en efecto una serie de aceleradores de la violencia. A diferencia de los modelos previos a 2006, las operaciones que implican fuerzas federales desplegadas en territorio nacional dejaron de tener plazos perentorios, es decir, se volvieron permanentes en varios estados de la República. Las Fuerzas Armadas sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal y en consecuencia la intervención perdió el propósito de dar espacio a la construcción de capacidades institucionales civiles y ha generado un perverso incentivo, el perverso incentivo local. ¿Para qué invertir en capacidades propias si las Fuerzas Armadas, militares y marinos van a hacer la tarea que le corresponde a las policías municipales o estatales? Ese es el incentivo que hay que corregir. Y es importante destacar que, lejos de lo que se afirma recientemente, el despliegue de Fuerzas Armadas en el país se ha incrementado en los últimos años. 2 datos. El número de operaciones realizadas por Fuerzas Armadas, salvo un pico entre 2008 y 2009, se ha mantenido constante desde 2006 a la fecha y presenta una tendencia creciente al alza a partir de 2015, entre otras razones por el mayor número de incursiones violentas por parte del crimen organizado. En 2012, segundo dato, había 75 bases militares mixtas de seguridad pública o en auxilio de seguridad pública, con aproximadamente 1,680 efectivos militares desplegados de manera permanente en esas bases mixtas. Para 2016 son 142 bases mixtas con 3,386 elementos permanentes, es decir, en 4 años el despliegue militar permanente prácticamente se ha duplicado y de nueva cuenta tiene que ver con el incentivo perverso que se ha generado a partir de la participación de las Fuerzas Armadas porque
sobre todo el orden local, no está invirtiendo en la generación de policías. Podría pensarse, por cierto, que el despliegue de Fuerzas Armadas se está fundamentalmente concentrando en estados con alta presencia de crimen organizado. Esto no es del todo correcto. Guerrero y el Estado de México concentran el 36% de todas las bases militares permanentes desplegadas. Es decir, están sustituyendo tareas fundamentalmente de orden civil. Y así como la participación de Fuerzas Armadas no es nueva, tampoco es contraria a la Constitución, pero ciertamente se ha sustentado en una muy delgada línea y muy fina línea jurídica. La Constitución desde 1917 autoriza al presidente a disponer de las Fuerzas Armadas permanentes para funciones de seguridad interior, que es una función, por cierto, conceptual y constitucionalmente diferente a la defensa exterior. Esa facultad, la de seguridad interior, tiene básicamente tres componentes. Uno, es una facultad exclusiva del presidente en tanto jefe de Estado. Dos, es una excepción a la regla que impide a Fuerzas Armadas actuar en tiempos de paz o fuera de declaratoria de guerra, pero no implica que las Fuerzas Armadas sean el único instrumento que tiene el Estado mexicano para estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior. Y en tercer lugar, la función de seguridad interior está vinculada a la cláusula de apoyo federal prevista en el artículo 119 de la Constitución, es decir, al deber de cuidado que tiene la Federación sobre las entidades federativas frente a amenazas externas, por ejemplo, invasión o violencia exterior, o bien a riesgos internos, sublevación o trastorno interno. Son los tres componentes de la función de seguridad interior. Es facultad exclusiva del Ejecutivo, no solamente implica Fuerzas Armadas y está vinculada fundamentalmente a la cláusula de apoyo federal. La reforma de 2004 asoció la función de seguridad interior, la subsumió a la función de seguridad nacional y fijó una reserva de ley, es decir, le dio competencia al legislador para regular la seguridad nacional y por derivada la función de seguridad interior. Sin embargo, el desarrollo legislativo de la función de seguridad nacional no se ha ocupado de la función específica de seguridad interior. Si uno revisa la ley de seguridad nacional, no hay esa distinción conceptual en términos de grados de riesgo entre seguridad nacional y seguridad interior. En consecuencia, se trata de una facultad no reglada o reglamentada. No existe ley que defina los supuestos o dimensiones de realización de ejercicio de esa facultad del Ejecutivo. Y lo que ha sucedido en este país. Sí, deme un segundo, senador Gil. Sí, don Manuel. Pedirle la palabra en su momento, señor presidente. Sí, don Manuel, la agenda de esta reunión de trabajo que se programó hoy con el presidente de la Cámara de los Diputados contempla simplemente la presentación de estas iniciativas. Es la primera reunión. Después de esta reunión, y lo invitamos con mucho gusto, vamos a establecer junto ya con la Cámara de los Diputados, con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Paloma Guillén, que es la encargada de la dictaminación, los trabajos en conferencia. Y ahí es donde vamos a estipular justamente todo el mecanismo de discusión, de apertura, de invitar expertos académicos y de intercambiar puntos de vista. Esta no será la ocasión, don Manuel, es una reunión de trabajo. Muy bien, yo porque estoy viendo que ya se está haciendo una defensa de las iniciativas, como pues sí, pero tendría que haber una exposición en contra, como la va a haber. Es que va a haber el momento procesal oportuno para hacerlo. Para hacer los foros que plantearon. Así es. Y la discusión nacional. Así es. No nada más reservarnos este día a oír las las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la militarización del país. Por ningún motivo, don Manuel. Es así como se platicó con el presidente de la Cámara de los Diputados, de que se harían justamente estas reuniones de trabajo. Vamos a establecer en unos minutos más el mecanismo en conferencia, donde justamente se van a llevar a cabo ya los calendarios, las invitaciones, las intervenciones, se revisarán si algún otro grupo parlamentario desea presentar una iniciativa y será ahí el momento procesal. Ahí vamos a poder hablar. Esta es una primera reunión. Dentro de 5 minutos cuando termine esta. Vamos a terminar esta reunión y para establecer los trabajos en conferencia, sin duda lo invitamos con mucho gusto, don Manuel, donde nos dé su punto de vista y de ahí seguramente, siendo la presidenta de la Comisión de Gobernación muy sensible y estableciendo los trabajos en conferencia, pues recogeremos su punto de vista para establecer esos trabajos. Gracias, don Manuel. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, senador Gil.
decía que la seguridad interior es una función constitucional, es una facultad del presidente de la República, no aún reglada. Y eso se trata un poco la discusión de arreglar la función de seguridad interior. Los alcances, sin embargo, de la función de seguridad interior han sido definidos por la Corte en dos criterios jurisprudenciales que reconocen básicamente dos cosas. Primero, la constitucionalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones sin que sea necesaria previa declaración de estado de excepción o de emergencia. Y la segunda, reconocen la facultad del Ejecutivo como deber de cuidado de disponer de ese estado de fuerza para evitar que una determinada situación escale o degrade a una más grave que en efecto obligue a declarar dicha suspensión de garantías. Y aquí es bien importante hacer una primera precaución o formular una primera precaución. Es profundamente inconveniente vincular la reglamentación o la regulación de la función de seguridad interior con la suspensión de garantías. No es correcto vincular esa función con la suspensión de garantías. Lo deseable constitucionalmente es que se puedan activar los mecanismos de intervención para garantizar la seguridad interior sin necesidad que exceptuar la plena vigencia de los derechos y libertades públicas. Lo deseable es que el Estado pueda estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior sin necesidad de declarar un estado de emergencia o de excepción, es decir, que coexista la función de seguridad interior con la plena y absoluta vigencia de los derechos y de las libertades públicas. Vincular la función de seguridad interior a la declaración de suspensión de garantías es un despropósito. Lo más importante es que esa función se realice en plena y absoluta vigencia de los derechos humanos. En tercer lugar, habría que preguntarnos si se pueden ir los militares hoy del territorio nacional. Y la pregunta y la respuesta creo que es muy simple. No se pueden ir. Por una razón, porque no hay nadie quien los sustituya. No hay en este país policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las Fuerzas Armadas. Entre otras razones, porque las policías existentes son poco profesionales, son débiles, están mal pagadas, muchas de ellas están coludidas, los tramos de responsabilidad de los órdenes de gobierno no están claramente definidos, sobre todo tratándose de crimen organizado, y enfrente tenemos a un adversario con altísima capacidad de fuego, con altísima capacidad de reclutamiento, con altísima capacidad corruptora y sobre todo con altísima capacidad de daño. Lo deseable es que en efecto las Fuerzas Armadas sean sustituidos por fuerzas de naturaleza civil, es decir, por policías confiables, profesionales, bien dotados de equipamiento y sobre todo con las competencias específicas para poder enfrentar a cualquier tipo de riesgo a la seguridad pública. Un dato muy importante, el 90% de las policías de este país gana menos de 9,000 pesos al mes, cuando se ha estimado que la línea de vida de un policía está por encima de los 10,000 pesos. Con policías mal pagados no vamos a poder estabilizar al país en términos de violencia y sobre todo por la capacidad corruptora que tiene el crimen organizado. Se estima que se necesitarían aproximadamente 65,000 policías federales para sustituir el despliegue actual de las Fuerzas Armadas. Andamos en cerca de 48,000, necesitamos invertir más o menos 20,000 policías federales adicionales, más la capacidad local. Si asumimos el estimado de costo del policía de Nuevo León, de la Fuerza Civil de Nuevo León, que cuesta aproximadamente 500,000 pesos anuales, ese policía, multipliquen 20,000 policías por el costo neto anual de 500,000 pesos. De ese tamaño es la inversión que se requiere para poder tener capacidad de fuerza de orden civil. La discusión sobre la regulación de la seguridad interior ha presentado tres grandes objeciones. En primer lugar, que se pretende militarizar al país. Todo lo contrario, la Ley de Seguridad Interior prevé que si no hay declaratoria de afectación emitida por el Ejecutivo y razonada, fundada y motivadamente, un militar no puede estar realizando ningún tipo de tarea. Para que un militar esté en despliegue territorial realizando función de seguridad interior, debe haber una declaratoria de afectación que fije no solamente los objetivos de la intervención, los plazos, sino el estado de fuerza necesario para estabilizar esa situación. Hoy en día, el despliegue de las Fuerzas Armadas es absolutamente discrecional. ¿Cuántos militares hay en Tamaulipas? Aquellos que ordene el Ejecutivo
federal el presidente de la República a través de su secretario de Gobernación. Con la declaratoria de afectación no solamente se tiene que razonar el objetivo de la intervención, sino también decir cuánto y en qué circunstancias se va a realizar esa intervención. La segunda objeción tiene que ver con la rendición de cuentas. Se dice, lo que se está planteando es diluir la rendición de cuentas de los militares en las tareas auxiliares que están realizando en materia de seguridad interior. Todo lo contrario, el modelo de regulación de seguridad interior que inicia con la declaratoria de afectación implica que la rendición de cuentas inicia en el presidente de la República y termina en el último de los que ejecutan sus órdenes o los órdenes operativos. Y en tercer lugar, se dice que provoca un incentivo para que no se generen capacidades institucionales civiles. Todo lo contrario, lo que queremos es ponerle fin al perverso incentivo que está generando la participación de Fuerzas Armadas en términos de evasión o elusión de la responsabilidad local en la generación de policías. Concluyo diciendo lo que no es esta iniciativa de Ley de Seguridad Interior. En primer lugar, no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni cambia los objetivos de su intervención. Simplemente tiene como propósito regular una función constitucional tal y como ya lo he explicado. No amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas, no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a las Fuerzas Armadas, no amplía las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, no faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona. Al contrario, la iniciativa establece un plazo de 6 meses para realizar la intervención. Es absolutamente temporal. En Tamaulipas las Fuerzas Armadas llevan 10 años. 10 años en las cuales no se ha generado capacidades institucionales policíacas propias precisamente por ese incentivo perverso. Si en 6 meses un determinado orden de gobierno no puede estabilizar la situación, las Fuerzas Armadas se retiran y en consecuencia te tendrán que buscar algunas otras alternativas. No limita el ejercicio de los derechos humanos porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia, no otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos, no supone suplir a las policías en las tareas no supone suplir a los militares en las tareas de los policías y por supuesto no genera o cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas. De eso se trata esta iniciativa y concluyo diciendo simplemente que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución como las Fuerzas Armadas no se va a resolver a base de estigmas sobre nuestras Fuerzas Armadas. Son ciudadanos mexicanos, muchos de ellos patriotas, que en ejercicios de una responsabilidad dan la vida por los mexicanos. Querer o pretender estigmatizar a las Fuerzas Armadas como traidores a la patria o como violadores sistemáticos de derechos humanos es un despropósito, pero también un muy mal punto de partida para encontrar una razonable política que defina y decida sus márgenes de actuación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Roberto.